Capítulo 3. Se había sentido como si los últimos 2 días hubieran ido muy lento para Naruto. El conocimiento de que la persona con la que se topó y sintió algún tipo de conexión emocional resultó ser alguien que básicamente le estaba mintiendo directamente a la cara y escondió su verdadero yo, y se lo reveló de la peor manera posible, tratando de robar Pokémon de otra persona directamente en frente de sus ojos. Como no era alguien nacido en las regiones de Kanto o Johto y tenía el menor conocimiento posible sobre el equipo Rocket, ya que era alguien que realmente no prestaba atención a las noticias o la radio, fue un duro golpe para él cuando se le dieron los detalles del trío de miembros del Team Rocket. Cuánto robaron en el pasado, cuánto miedo había traído la propia organización a la población y, por supuesto, cuántos intentos de robar el Pikachu de Ash y cualquier otro Pokémon que les hubiera llamado la atención. Incluso el equipo Magma y el equipo Aqua en la región de Oen no eran tan malos como el equipo Rocket, al menos no iban por ahí robando Pokémon de otras personas, y todo lo que realmente les importaba era expandir la Tierra y expandir el mar respectivamente. Aún así, él no era de los que juzgaban a alguien tan simplemente. Si veía o escuchaba a alguien haciendo algo que no estaba bien, entonces permitiría que se redimieran ante sus ojos, y si no lo hacían, entonces ni siquiera se molestaría con ellos. Para empezar, aunque, por la ligera emoción que sintió que le habían enseñado y tenía algo de práctica debido a su Pokémadre, sintió que Jessie estaba en un estado de confusión y conmoción, ya que esas eran las emociones más pesadas que estaba liberando de su cuerpo en ese momento. También tuvo que adivinar que ella se escapó, ya que no estaba con los otros miembros semi-noqueados cuando la oficial Genmi finalmente llegó y arrestó a James y Meowth. No entendía cómo se lidiaba con eso. ¿Qué pasaba cuando un Pokémon estaba bajo arresto? ¿Serían enviados a Poképrison? Era una pregunta que supuso que nunca había sido respondida antes. De todos modos, volvamos con su pequeña confusión emocional, sobre la sensación de tener a alguien con quien se sentía conectado y tenerlos como parte de una organización malvada, junto con ellos huyendo de la escena dejando atrás supuestamente a sus 2 socios para ser arrestados por la policía. Mientras ella misma estaba huyendo. Incluso su Gardevoir tuvo problemas para ayudar a calmar sus vastos sentimientos de emociones y cambios de humor durante esos 2 días. Sin embargo, con suerte, eso estaba hecho y desempolvado ahora después de los 2 días que había pasado viajando, sin tener realmente la mente puesta en ningún destino, ya que solo estaba permitiendo que su cuerpo lo guiara. Tal vez había cambiado de rumbo y dirección cuando su cuerpo sintió otro tirón, uno que casi lo obligó por completo. Sin embargo, simplemente no estaba prestando atención real, por lo que no tenía idea si su cuerpo realmente escuchó el tirón. Fue raro, no sabía cuál era el tirón que sentía su cuerpo, ya que la única vez que su cuerpo realmente reaccionó ante alguien fue cuando sintió una chispa cuando conoció a Jessie por primera vez, y si la superstición de su ciudad natal era correcta, entonces significaba que podría haber encontrado a alguien con quien pudiera conectarse en el nivel emocional y espiritual, y por lo que escuchó de los ancianos de su ciudad, esa chispa significaba que podría haber encontrado a su alma gemela, o alguien que era dispuesto a cambiar sus caminos para convertirse en su alma gemela. Incluso escuchó algunas historias extrañas de uno de los ancianos más pervertidos, que resultó ser un monje, decir que era posible que uno sintiera el sentimiento varias veces cuando se trataba de diferentes personas. Aunque Naruto dudaba mucho de que el monje estuviera fuera de su bloque y fuera bastante pervertido, lo que lamentablemente continuó desde su juventud. ¿Cómo era posible convertirse en monje o sabio y aún tener esas características en lo profundo de uno mismo, ya que eso parecía ser bastante contradictorio con lo que realmente era? Gar. Parpadeando un par de veces cuando sintió que una delicada mano lo abofeteaba en la parte posterior de la cabeza, desvió la mirada de la aparente nada del vasto cielo azul a su Pokémon, a quien vio que llevaba el brazo hacia atrás, mirando un poco tímida como lo hizo. ¿HMM? Él tarareó, queriendo saber qué la llevó a hacer eso. Hacía tiempo que había comenzado a pasar por alto algunas de las cosas que hacía su Gardevoir, teniendo el fuerte vínculo que significaba que Naruto sabía que ella no lo estaba haciendo para lastimarlo, sino principalmente para llamar su atención o sacarlo de algo. Era inquietantemente similar a lo que hacen los hermanos para tratar de llamar la atención de los demás, o se atreve a decirlo, como una pareja casada. Pensó para sí mismo, con un pequeño sonrojo en su rostro al comparar lo que hizo Gardevoir con lo que vio cuando era más joven y en la región de Oen. Luego sintió una pequeña intrusión externa entrar en su mente, antes de que desapareciera nuevamente un segundo después. Mirando a Gardevoir, no pudo evitar sonreír ante el enorme sonrojo que tenía en las mejillas y sus ojos miraban a todos lados menos a él. A veces, era demasiado fácil poner nervioso a su Gardevoir, y las reacciones en cada ocasión no tenían precio. Aunque, tuvo que suspirar para sí mismo. No estaba seguro de si su Gardevoir lo sabía, pero en un momento durante su estadía en Oen, de hecho sintió una chispa de Gardevoir. No estaba seguro de si ella también lo sentía,
O tal vez sí, por eso era devota de él y nunca parecía estar molesta con él, siempre estaba ahí y feliz por él, e incluso comprensiva. Tal vez sintió algunas emociones provenientes de él cuando sintió la chispa cuando entró en contacto por primera vez con Jessie. Sacudiendo la cabeza por esos pensamientos, finalmente dirigió su atención frente a él, donde vio que estaban ubicados en la cima de la colina que estaba cerca de una ciudad bastante grande. Frunciendo el ceño ligeramente ya que no sabía dónde estaba exactamente, miró alrededor del área, antes de encontrar un pequeño cartel de piquete en el suelo donde podía ver algo escrito en él, pero debido a la distancia que estaban, no podía. No lo leas. Dando unos pasos hacia el letrero, finalmente pudo leer lo que decía, y tuvo que preguntarse qué fue exactamente lo que lo obligó a visitar la ciudad, a pesar de que no estaba participando en el desafío del gimnasio de canto. Ciudad de Azafrán, la gran ciudad brillante tarareando para sí mismo, miró hacia su Gardevoir, que estaba levitando unos centímetros sobre el suelo para evitar que su vestido se ensuciara o para evitar que sus pies se cansaran por caminar constantemente. Entonces, Yuki, quiero revisar este lugar. ¿Afuera? Él le preguntó, llamándola por su apodo en lugar del nombre de su especie. Mirando hacia la ciudad de la que hablaba su entrenador, no pudo evitar temblar levemente por las emociones que podía sentir provenientes del lugar. Si bien no fue tan malo, todavía tenía algunas emociones negativas básicamente flotando en el aire y cubriendo la ciudad. Algo de desesperación y también algo de miedo eran las emociones fuertes que sentía, pero también podía sentir algunas emociones positivas. Lo cual era extraño, considerando que el lugar casi se sentía como si se estuviera ahogando en negatividad. Mirando hacia su entrenador, se encogió de hombros. «Voy», gritó, no le importaba. Siempre y cuando Naruto estuviera bien y feliz de ir ahí, entonces ella también lo haría. Si sucediera algo malo, con gusto arriesgaría su propia vida para proteger a su amado, y sabía que él haría lo mismo. Sonriendo levemente cuando básicamente recibió el visto bueno de Yuki, le hizo un gesto para que lo siguiera. «Bueno, vamos, cuanto antes lleguemos allí, más rápido podré averiguar por qué sentí un tirón viniendo de aquí», él dijo, antes de darse la vuelta y dirigirse por el camino de la colina que conducía a la gran ciudad que aparentemente estaba bañada en una tenue luz dorada. «Oh, y quédate cerca, algo en esta ciudad parece extraño», añadió. Había sentido exactamente lo mismo que Yuki, y eso lo puso nervioso. Tal vez algo malo había sucedido recientemente aquí para hacer que las emociones persistentes fueran tan fuertes que hicieron temblar a Gardevoir. De cualquier manera, protegería a Gardevoir devolviéndola a su Luxury Ball, incluso si eso significaba que estaba poniendo su propia vida en peligro. Sabrina de ninguna manera era una chica normal, de hecho, nunca había estado remotamente cerca de la normalidad. Desde sus primeros recuerdos, podía recordarse a sí misma, siendo antinatural para muchos, considerando que podía mover las cosas que sus padres ponían fuera de su alcance cuando se portaba mal, y eso causó que ella misma se metiera en más problemas, pero también provocó que se manifestara cierto miedo en los corazones de sus padres, lo que a su vez hizo que la relación que tenía con ellos se tensara al máximo, y en el mejor de los casos, era respeto. A medida que crecía, sus emociones significaban cada vez menos, ya que se centró más en sus poderes cuando se dio cuenta de que sus emociones estaban conectadas con sus poderes. Se encerró a sí misma, creando un nuevo yo, uno de los cuales mostraba las emociones infantiles que tenía, y su otro yo tenía una fascinación por las muñecas. Quien no pudo vencerla en la batalla del gimnasio, se convirtió en muñecas y las mantuvo así. Lo que significa que algunos de ellos habían sido muñecos durante más de 3 meses, algunos tuvieron suerte y solo fueron muñecos durante un día como máximo antes de que volvieran a su forma humana. La razón por la que habían vuelto a ser como eran y ya no eran una muñeca sin vida, fue por Askechum, un chico interesante que era muchos años menor que ella, tal vez alrededor de una década. Pudo hacer algo que muchos otros antes no habían logrado durante muchos años, y eso fue hacerla reír. Claro. Técnicamente fue un Haunter lo que la hizo reír por la gran travesura que causó cuando estaba en la batalla, sin embargo, todavía le devolvió alguna forma de emoción humana a su ser real, y eso hizo que la muñeca que ella creó representar su yo infantil para desaparecer. Ya no era necesario ya que esa muñeca era la encarnación de las emociones humanas que encerró para dominar sus poderes. Se alegró por el hecho, ya que pudo saber que las emociones positivas y felices también estaban vinculadas a sus poderes, y eso los hacía más estables y menos peligrosos para quienes la rodeaban. Sin embargo, eso no fue lo único que la hizo extraña y única para muchos otros. Fue el hecho de que podía ver el futuro, en forma de pequeños fragmentos de sueños o visiones, y una visión la dejó perpleja durante mucho tiempo e incluso la dejó sin palabras y sin respuesta, incluso cuando todavía estaba dividirse en 2 personalidades y seres diferentes.
Las visiones y sueños que tuvo, en muchas ocasiones diferentes, siempre aparecía exactamente la misma persona, y esa era una rubia de aspecto bastante exótico que tenía el cabello tan brillante como el sol, junto con ojos azules en los que uno podría perderse si miraba. No tuvieron cuidado, y para colmo, también había marcas interesantes en sus mejillas, y esas marcas lo hacían parecer bastante salvaje y casi canino o felino. Las visiones y los sueños que a menudo le llegaban mostraban muchas cosas diferentes. A veces lo tenían solo, parado en un acantilado y simplemente mirando hacia el horizonte. A veces, a menudo lo tenían haciendo varias cosas con lo que ella suponía que era su Pokémon, un Gardevoir, y eso significaba que posiblemente tenía una conexión con Pokémon de tipo psíquico muy parecido a ella, o a él mismo. Tenía una forma de poder psíquico, muy parecido a su. En muy raras ocasiones, captó vislumbres de él con otras chicas, que en el mejor de los casos eran confusas para ella. Sin embargo, podía sentir las emociones que tenían el uno por el otro, y eso era amor. Si se concentraba lo suficiente, podía sentir que estaban en el mismo nivel, no solo emocionalmente, sino espiritualmente, y eso era algo extremadamente raro en sí mismo, a menos que fuera el destino lo que los uniera como almas gemelas. Eso también fue lo mismo para el Gardevoir que tenía. Era extraño para ella. Cada vez que tenía estas visiones o sueños, nunca podría comunicarse con el hombre misterioso que parecía ser 4 o 5 años menor que ella, pero podía escucharlo hablar, ya sea para sí mismo o para él. A los demás a su alrededor. Así fue como finalmente pudo obtener el nombre del hombre que había estado constantemente en sus sueños y visiones, y ese nombre era Naruto. Con el nombre básicamente grabado a fuego en su mente, cada vez que pensaba en ese adolescente, su ritmo cardíaco se aceleraba. Sentía calor en sus mejillas y, sobre todo, podía sentir algo tirando de sus entrañas, casi como si fuera algún tipo de dolor. De instinto para encontrar a este hombre. Fue entonces cuando se dio cuenta de que él era su destinado, su alma gemela, por así decirlo, con quien podría pasar el resto de su vida. Ella era una persona bastante abierta, ya que había estado bastante desconectada de la sociedad cuando se cerró, y sus padres le temían. Realmente no le importaba lo que la sociedad pensara sobre ella o sus acciones. Si su destino estaba destinado a estar con otras mujeres, aunque es raro, no era imposible que sucediera, entonces ella estaría dispuesta a compartir al hombre para el que estaba destinada. Sin embargo, haría todo lo posible para convertirse en su mejor niña, ser la más importante dentro del grupo al que estaba unido. Ella sería la mejor perra de la orden, probablemente sería la mejor palabra para describirlo. Sacudiendo la cabeza de esos recuerdos que habían entrado en su mente, continuó su camino hacia el lado occidental de la ciudad, donde el camino conectaba Ciudad Azafrán con Ciudad Celadón. Hace unas noches, había sido golpeada con otra visión, y eso hizo que sus emociones fueran bastante caóticas. Ella sintió que su destino estaba en una gran cantidad de dolor emocional y parecía estar perdido, no en un sentido literal con respecto a dónde se dirigía, pero su corazón y sus emociones estaban perdiendo el rumbo. En cierto modo, casi se estaba convirtiendo en ella misma cuando encerraba sus emociones. Entonces, después de investigar un poco sobre el destinado de alguien, lo cual fue difícil considerando que había tan poco conocimiento sobre ese tipo de cosas. Cuando obtuvo la información o más información sobre lo que estaba sucediendo, comenzó a meditar, tratando de conectar su mente con su destinado. Por supuesto, fue un desafío, considerando que nunca lo hizo, y nunca fue una mujer paciente para empezar con. Sin embargo, una vez que obtuvo la más pequeña de las conexiones, envió sus emociones a través de un enlace mental, y eso actuó como un faro, lo que a su vez hizo que su cuerpo siguiera la llamada que ella había dejado en su cuerpo, lo que significa que ella tenía convención a su cuerpo de llegar a Ciudad Azafrán, incluso si su mente activa no sabía por qué estaba siguiendo el camino. Iba a conocer a su destinado e iba a tratar de ayudarlo a superar su dolor. Aunque parecía haber disminuido, hasta cierto punto, todavía no dolía deshacerse de él por completo. Si alguien hizo que su destinado fuera así, con gusto intentaría rastrear a la persona usando sus poderes como líder de gimnasio y llevaría a la persona ante la justicia. Incluso si en la remota posibilidad de que fuera alguien más el que estaba destinado a estar con él, ella todavía castigaría a la persona. Eso era si su cuerpo no lo estaba haciendo ya. Había aprendido que si una persona que estaba conectada con otra de esta manera lastimaba a la persona con la que estaba conectada y unida, entonces su mente estaría castigando el cuerpo y los pensamientos de la persona. Era por eso que las peleas y las traiciones entre almas gemelas eran tan raras, porque las repercusiones podrían ser mortales o podrían conducir a cambios serios, ya sea en la personalidad o en la forma en que pensaban y actuaban. A veces, podría ser para mejor, pero la mayoría de las veces, era para peor, y a menudo podía conducir a muertes a través de Heartbreak. También era algo real,
La gente simplemente había muerto ahí durmiendo de aparentemente nada. Sin embargo, fue de un corazón quebrantado. Sacudiendo la cabeza una vez más de esos pensamientos, mantuvo la mirada al frente, en busca de signos de movimiento o signos reveladores de cabello tan brillante como el sol que brillaba sobre su cabeza. Podía sentir que su destinado estaba cerca, pero dado que no se habían conocido ni comunicado correctamente, no podía saber la ubicación precisa de dónde estaba. Me preguntó. Pensó para sí misma, manteniéndose ocupada mirando el lago cercano, en el que estaba mirando su reflejo. Estaba mirando por encima de su cuerpo, mirándose a sí misma de esa manera por primera vez, y en un raro momento, estaba realmente nerviosa y bastante cohibida por su cuerpo. Mirándola a través del reflejo del agua había una joven delgada de mediana estatura. Su cabello largo y negro tenía tintes de verde alrededor de las puntas de algunos de los mechones de su cabello con capas más cortas alrededor de su rostro y un flequillo y ojos morados que eran fríos y calculadores. Con un vestido rojo y negro con mangas negras hasta los codos, junto con su vestido con una X estilizada alrededor del área del estómago, debajo de su vestido había un par de mallas negras que abrazaban sus muslos y piernas y pronto desaparecieron debajo de su ropa. Adornado en sus brazos había un par de guantes blancos y para rematar, tenía un par de botas verdes hasta la rodilla. Si bien nunca se preocupó por su cuerpo o por cómo se veía cuando vestía ropa o incluso se tiñó el cabello con un color verde bastante profundo, sin embargo, ahora que podía sentir a su destino cerca, se preguntó si a él le gustaría su mirada si no lo hacía bien. Ella obtendría la respuesta para que él supiera qué es lo que no le gustaba de alguna manera, y ella haría la pregunta de una manera bastante sutil, y luego cambiaría en consecuencia. Otra cosa que no le gustaba de su cuerpo eran, de hecho, sus pechos. Tenía 21 años, pero sus senos seguían siendo una copa B alta cuando algunos de sus rivales, que eran casi una década más jóvenes que ella, tenían exactamente el mismo tamaño de senos. La enfureció un poco cuando descubrió que a veces el orgullo y la alegría de una mujer eran el tamaño de sus senos, y descubrió que era casi lo mismo cuando se trataba del tamaño del pene masculino. Insultar el tamaño de sus senos, y eso fue algo que los molestó y enojó por igual, ya que los golpeó directamente en su orgullo y ego, por lo que a veces provocó algunas reacciones extrañas. Sin embargo, cuando se trataba de ella, aunque la enfurecía, simplemente lo atribuyó a que las chicas tenían una dieta más equilibrada con los ingredientes correctos incluidos. O eso, las chicas ganaron la lotería genética cuando llegó al lado materno de la familia. Su madre solo era una copa C, sin embargo, tenía la extraña sensación de que cuando se encerraba en sí misma y tenía dos dios separados realmente perjudicaba sus posibilidades de tener senos más grandes. Eso es hasta que ella opte por someterse a una cirugía o quedar embarazada de alguna manera. Eso sería para un momento posterior, con su destinada. Por supuesto, volviéndose a sí misma, se quitó un mechón de cabello de la cara y lo colocó detrás de la oreja, donde continuó mirando el agua y el reflejo la miró. Sin embargo, mientras miraba por el rabillo del ojo, vio algo diferente reflejado en el agua, y al enfocarlo, notó que una mata de cabello rubio y piel bronceada pasaba junto a ella con un Gardevoir que la miraba con curiosidad. También sintió que su cuerpo se calentaba un poco y su corazón comenzó a latir contra su pecho como si fuera un tambor. Ese era su destinado caminando, y ella no lo dejaría escapar todavía. Tomando una respiración profunda, se preparó no solo para comenzar una conversación, sino también para prepararse y calmar su cuerpo cuando estaba en presencia de su destinado. Hola, Naruto. Ella habló, mirando en el reflejo, mientras el adolescente de cabello rubio se detenía y la miraba, la curiosidad y la sospecha ardían en sus ojos azules. Dándose la vuelta, se aseguró de parecer lo menos amenazante posible. Te he estado esperando. Ella habló, volviéndose hacia él por primera vez y mirándolo a los ojos azules por primera vez. Hacía que sus rodillas se sintieran débiles. Algo que investigaría cuando tuviera la oportunidad. Naruto simplemente estaba disfrutando de su tiempo caminando por el camino hacia Ciudad Azafrán. Dio la casualidad de que estaba disfrutando de las pequeñas vistas de la naturaleza que el lugar tenía para ofrecer antes de entrar en la estructura hecho por el hombre que era la ciudad, donde tenía dudas de que las flores y los árboles estarían ubicados adentro, a menos que hubiera un vivero. Tienda. Fue una de las razones por las que Naruto no era un gran admirador de las grandes ciudades, tanto en Oen como en Kanto, ya que eliminaron algo de la naturaleza a cambio de construir cosas hechas por el hombre, y seguirán expandiéndose con la afluencia de personas que viven en el área y eventualmente mataría aún más la naturaleza cuando llegara el momento de construir más casas. Tiendas. Arceus sabe que cuando se trataba de satisfacer las necesidades de la gente, fue una de las razones por las que Celadon City era una de sus ciudades favoritas, con mucho, en la que tenía el placer de estar, ya que ocupaba un segundo lugar cercano a Fortress City en la región de Oen. De hecho,
incluyeron la naturaleza con las ciudades y las personas, y los Pokémon vivían en armonía. No destruyeron innecesariamente la naturaleza, sino que trabajaron con ella y alrededor de ella para crear sus ciudades. Mientras continuaba caminando por el sendero, sintió una extraña sensación aparecer en su pecho una vez más, excepto que esta vez estaba comenzando a tamborilear contra su pecho como si estuviera tratando de escapar. Fuera lo que fuera, le estaba causando una leve incomodidad, y esperaba que terminara una vez más cuando llegara a la ciudad, aunque, por alguna extraña razón, la atracción que sentía ya no venía de la ciudad. Se sentía como si viniera de su alrededor. «Hola, Naruto». Deteniéndose en seco cuando escuchó que alguien simplemente le hablaba, el tono de voz era bastante vacío, pero definitivamente podría decir que era una mujer quien pronunció su nombre, volviéndose para mirar a la mujer que lo llamó por su nombre. Sin embargo, en primer lugar, sospechaba un poco como ella sabía su nombre, y se encontró con una chica que estaba junto al lecho del río, mirando el agua antes que ella también. Se dio la vuelta y lo enfrentó. Cuando Naruto la miró, no pudo evitar maravillarse con su belleza. Ella también tenía ese aire en ella que la hacía misteriosa, tanto como la hacía parecer que era mucho más de lo que dejaba ver, y ella sabía su nombre. Junto con el sutil aire de poder que estaba dejando escapar, lo hizo saber. «Te he estado esperando». Ella habló una vez más, sus ojos nunca abandonaron su forma, sin embargo, vio aparecer un atisbo de sonrisa en su rostro, pero desapareció con la misma rapidez. Dirigiendo su mirada a Yuki, notó que ella no se estaba preparando para un ataque repentino, ni estaba mirando a la mujer frente a ella como si estuviera mirando algo repugnante o que no valiera la pena. Por lo que recordaba sobre su especie y algunos encuentros previos con algunas personas más sombrías, era que Gardevoir parecía ser protector y bastante vicioso con aquellos que albergaban malas intenciones hacia sus entrenadores o aquellos con los que se habían unido, y ya que Yuki no estaba haciendo ninguna de esas cosas, debía significar que esta mujer frente a él no iba a lastimarlo de ninguna manera. «¿Qué quieres decir? ¿Cómo supiste mi nombre?», preguntó Naruto, regresando su mirada a la mujer. Todavía sentía que los latidos en su pecho se volvían un poco más fuertes ahora que había hecho contacto visual con esta mujer. Sus ojos se abrieron. Claro, no había manera de que tuviera una chispa con esta mujer también. «Veo que lo has descubierto. Sí, fui yo quien te llamó aquí», dijo la mujer con una leve sonrisa en su rostro mientras daba un par de pasos más cerca de Naruto. «¿Qué quieres decir con que me has estado llamando aquí?», cuestionó, un poco nervioso con la repentina información. Sacudiendo la cabeza, colocó una mano en su cadera. «He estado teniendo sueños y visiones sobre ti. A veces en esos estabas solo, a veces con tu Gardevoir, y a veces estabas con otras mujeres, todas compartiendo la misma conexión». Ella dijo, finalmente acercándose a Naruto, revelando que ella era un poco más baja que él, tal vez de pie alrededor de 5,6 de altura. «Sentí que estabas en un dolor emocional y confusión, y te sentías perdido. Así que te llamé aquí a través de los lazos más pequeños que tenemos que te traerían a mí». Ella señaló, con una pequeña mirada en su rostro cuando mencionó que él estaba sufriendo un dolor emocional. Suspirando para sí mismo, se preguntó por qué estaba sintiendo una sensación de terror y, por extraño que parezca, había comenzado un poco después de que le mostraran el hecho de que Heise era parte de una organización malvada y se sintió traicionado por ese hecho. «Supongo que puedo agradecerte por eso», murmuró, antes de mirarla una vez más. «¿Puedo saber con quién estoy hablando?», cuestionó, sintiéndose un poco extraño ya que ella sabía su nombre, pero él no sabía su nombre. «Mi nombre es Sabrina, la líder del gimnasio de Ciudad Azafrán y compañera psíquica», se presentó a sí misma, con una pequeña sonrisa en su rostro mientras extendía su mano para un apretón de manos. Al ver el gesto, lo devolvió, queriendo sentirse al menos algo respetuoso. «Naruto Uzumaki, pero probablemente ya lo sabías, entrenador de la región de Oen», se presentó, antes de mirar a Gardevoir. «Este es Yuki, mi primer Pokémon y mi compañero». Al ver cómo fue presentada, Gardevoir simplemente hizo un pequeño trino de su nombre e inclinó la cabeza ligeramente. No era una reverencia profunda, pero era algo del Pokémon. Al retirar su mano del apretón de manos, Sabrina no pudo evitar parpadear sorprendida. «¿De la región de Oen?», ella preguntó, más para sí misma que para él. «¿Qué estás haciendo en Kanto?», ella cuestionó, encogiéndose de hombros. «Estoy disfrutando mi tiempo. No me enfrentaré a los gimnasios como ya lo hice en la región de Oen, así que piensa en esto como una especie de vacaciones». Dijo que era cierto, que eran sus pequeñas vacaciones para las que había ahorrado suficiente dinero, y hasta ahora, era como otra aventura más. Solo que era un poco más caótica que su viaje en la región de Oen. «Ya veo». Ella asintió con la cabeza ante eso, entendía que la gente necesitaba sus descansos a veces.
Tuvo la suerte de que pudo conseguir que su padre la reemplazara cuando necesitaba un descanso. Estaba agradecida de que su familia estuviera hablando una vez más. La tensión seguía ahí, pero se estaba agotando gradualmente. ¿Quieres establecerte aquí por un tiempo? ¿O quieres establecerte en la ciudad? Ella cuestionó, sin importarle cuál era la pregunta. Puedo responder algunas preguntas que puedas tener, especialmente sobre el hecho de que parecías sorprendida con lo que dije sobre las otras mujeres antes. Reflexionando un poco en su cabeza, sabía que era extraño que alguien a quien acabas de conocer te ofreciera quedarse contigo por un tiempo, pero estaba sintiendo que el vínculo comenzaba a solidificarse, cuando se trataba de Sabrina. Volviéndose hacia Yuki, fue entonces cuando ella se volvió hacia él y se encogió de hombros, enviándole un breve destello de sus emociones a través del enlace. No le importaba lo que él quisiera, lo seguiría y estaría de acuerdo con él sin importar lo que él eligiera. Tal vez en la ciudad. Me siento un poco cansada y sería agradable descansar en una cama blanda en lugar de volver a pisar el suelo duro, dijo, antes de darse la vuelta y esperar a que Sabrina lo siguiera o caminara con él lado a lado. Asintiendo con la cabeza ante eso, permitió que una leve sonrisa apareciera en su rostro mientras comenzaba a caminar con calma con Naruto, con ellos hablando un poco mientras se dirigían a la ciudad. También estaba contenta de que su gimnasio tuviera una habitación libre en caso de que alguien la visitara. Tenía dudas de que la mayoría de la población de la ciudad lo hubiera perdonado por lo que había hecho en el pasado, así que en cuantas menos personas la vieran por ahora. Capítulo 4. El tiempo estaba realmente perdido para Jessie en este momento. Después de ser atrapada por Naruto y básicamente mostrarle que ella era parte del equipo Rocket, una de las organizaciones criminales más grandes del mundo, la lastimó, emocional y mentalmente. Para ella, se sentía como si su alma hubiera sido arrancada de su cuerpo por la gran cantidad de arrepentimiento y dolor que sentía. Claro, debido a su creciente interés en Naruto, dudaba que le hubiera dicho a Naruto que era parte del Team Rocket. Dudaba que su lastimosa razón de por qué ella era parte de eso le permitiera incluso hacer algún control de daño si alguna vez salía a la luz. Sin embargo, fue un momento terrible para que James y Meow terminaran el artilugio que construyeron para capturar a otros Pokémon, y principalmente al Pikachu de ese imbécil. Ella nunca hubiera esperado que él fuera amigo del grupo al que han estado siguiendo durante algunas semanas. Al ver la expresión de su rostro, la cantidad de dolor y confusión que se reflejaba en sus ojos e incluso en su rostro fue suficiente para hacerla sentir como si su corazón hubiera sido sumergido en nitrógeno líquido y destrozado con un martillo, y ahora, su mente simplemente no la dejaría olvidar el momento. Era como si continuara atormentándola, incluso cuando hizo todo lo posible por tratar de olvidarlo, simplemente no lo haría. Simplemente sentía que su mente se estaba deteriorando por algo desconocido. A razón. La única forma en que sentía que alguna vez sería perdonada era simplemente huir. Escapar de la organización que la aceptó, por lo que era, la organización que le dio un hogar y un trabajo decentemente pagado. Sin embargo, esto también provocó un cambio dentro de ella, uno que posiblemente nunca hubiera hecho. Conocer a Naruto y tener estos extraños sentimientos dentro de su pecho, junto con el dolor y el arrepentimiento que sintió cuando la vio la misma persona que había logrado colarse en su corazón, y ahora, ella, quería cambiar. No solo cambiarse a sí misma como mujer, sino cambiar lo que hizo como persona. Si eso significa que los altos mandos del Team Rocket la perseguirán hasta el fin del mundo solo para silenciarla debido a que ella conoce las ubicaciones de las muchas bases de la organización criminal y conoce los nombres de los más influyentes y corruptos patrocinadores, junto con los nombres y el aspecto de los miembros más influyentes de la jerarquía del Team Rocket. No más robar Pokémon, haría todo lo posible para convertirse en la mejor persona que podría ser. En lugar de robar Pokémon de entrenadores desprevenidos y niños pequeños e inocentes, no, lo que hará es hacer todo lo posible para ayudar a los demás, para tratar de ayudar a cualquiera que esté en una situación desesperada y necesita ayuda. Si eso significaba que renunciaría a la pequeña cantidad de dinero que tenía consigo, solo para ayudar a una persona sin hogar a sobrevivir un poco mejor por un día, lo haría. Si veía a alguien pasando por un momento difícil, ayudaría lo mejor que pudiera. Si un niño pequeño estaba llorando porque alguien tomó su preciado Pokémon, hará todo lo posible para recuperarlo y devolvérselo a su dueño. Sentía que no solo que Naruto la perdonara, sino que ella se perdonara a sí misma y posiblemente enorgulleciera a su difunta madre, cambiaría a sí misma y ganaría su redención, sin importar cuánto tiempo tomara. Eso significaría que no más disfraces horribles que solía usar, hará todo lo posible para reducir su personalidad sarcástica y atrevida, y lo más importante, sintió que su cabello era algo que debía cambiarse en cuanto a estilo. Su antiguo peinado era de su propio Team Rocket. Necesitaba una nueva apariencia y un nuevo peinado para representar a la persona en la que intentaba convertirse.
Tal vez podría intentar reconectarse con Domino y Cassidy, ese podría ser el primer paso en su nueva vida y ser. Chapoteó sacudiendo la cabeza lejos de esos pensamientos. Jessie se giró hacia el río de donde escuchó el chapoteo bastante grande. Mirando en el agua azul clara que ondulaba gracias a la salpicadura, pudo ver que el responsable de causar la salpicadura era un Magikarp. Magikarp es un Pokémon parecido a un pez con escamas grandes y pesadas de color naranja rojizo. Tiene ojos grandes y vacíos y labios rosados. Sus aletas pectorales y caudales son blancas. En su espalda tiene una aleta amarilla rígida de 3 picos, hay una aleta idéntica en su parte inferior. También tiene largas barbillas a ambos lados de la boca, que eran de color blanco, lo que significa que era una Magikarp hembra. En cierto modo, parecían bigotes, algo que provocó otra punzada aguda en el cuerpo de Jessie. Si bien Magikarp fue considerado bastante inútil en la batalla, y un Pokémon bastante terrible en general, no lo admitiría ante nadie, para que nadie lo dejara pasar, pero en realidad le había gustado Magikarp, no solo por la poderosa evolución que tenía, sino que le gustaba el hecho de que uno tendría que tener un cuidado inmaculado para criar un Magikarp y esas personas fueron recompensadas cuando se convirtió en un Pokémon poderoso y leal. El hecho de que pudiera ser bastante elegante si realmente lo intentara fue otra cosa que la hizo apreciar al Pokémon en sí. Abriéndose camino para estar un poco más cerca de la orilla del agua, se agachó, asegurándose de mantener el equilibrio y no caerse al río. Ya se había bañado en el río no hace mucho tiempo, y realmente no quería otro, y mantuvo su atención en el Pokémon naranja mientras continuaba chapoteando. La gran sonrisa nunca parecía abandonar su rostro mientras lo hacía. «Hola», murmuró, extendiendo tentativamente la mano hacia el Pokémon que muchas personas en todo el mundo consideraban inútil. Magikarp de repente dejó de chapotear, en cambio, dirigió su atención hacia el humano que en realidad le hablaba. Decir que estaba un poco sorprendido de que un humano se saliera de su camino y le prestara atención era definitivamente algo nuevo para los Pokémon. Estaba acostumbrado a ser ignorado por muchos, incluso por otros Pokémon acuáticos. ¿Carpe? Parecía cuestionar al humano que estaba mirando. Al ver que el Pokémon le estaba prestando atención por curiosidad, Jessie se permitió acariciar suavemente las escamas que estaban fuera del agua, sin importarle que sus manos tocaran las escamas ásperas y algo viscosas. Tampoco pudo evitar permitir que una pequeña sonrisa apareció en su rostro cuando vio que el Pokémon se inclinaba ligeramente hacia el toque, disfrutando del sol. Cuestionó, casi como si estuviera tratando de mantener una conversación con el Pokémon. Signo de exclamación abierta. Carp. Carp. Magikarp gritó, saltando hacia arriba y fuera del agua y haciendo un pequeño chapoteo hacia el río, salpicando ligeramente a Jessie, que se había cubierto la cara con uno de sus brazos, mientras lo hacía. Cuando volvió a sacar la cabeza del agua, mostró una sonrisa con los ojos cerrados y parecía estar agitando las aletas como un perro Pokémon que mueve la cola cuando está emocionado. «Está bien», murmuró, bajando el brazo frente a su cara para evitar que el agua le cayera en la cara, sin importarle que el Pokémon la salpicara. En cambio, le dio un masaje más en sus escamas expuestas y asintió levemente al Pokémon acuático antes de comenzar a alejarse. El Magikarp miró, todavía luciendo bastante feliz de haber llamado la atención de los humanos. Decidiendo que quería estar en presencia del humano que le prestaba atención y algunos roces de escamas preciosas, comenzó a nadar tras ella, cantando en voz baja su nombre mientras lo hacía. Jessie ignoró los sonidos obvios que estaba haciendo el Magikarp, sin embargo, después de caminar unos metros más por la orilla del río, se detuvo repentinamente cuando escuchó que el Pokémon todavía la seguía. En lugar de enojarse con el Pokémon pez, Jessie vio por el rabillo del ojo que el Magikarp parecía genuinamente feliz, mientras continuaba nadando cerca de su sombra que se proyectaba en el agua. Su detención hizo que Magikarp emitiera un confuso carpia que también dejó de nadar, simplemente flotando donde estaba, mirando al humano con cierta confusión en sus ojos. Dándose la vuelta para mirar al Pokémon una vez más, Jessie caminó un poco más cerca del borde de la orilla del río, sin perder de vista al Magikarp, mientras lo hacía. Mirando al Pokémon con una expresión ilegible en su rostro, estaba a punto de darse la vuelta y hacer todo lo posible para ignorar al Pokémon una vez más. Sin embargo, su reflejo en el agua llamó su atención. Ver su reflejo la hizo fruncir el ceño un poco. Lo que estaba mirando era alguien que parecía tan diferente de lo que normalmente veía. En lugar de ropa bonita y limpia que se lavaba todos los días, estaba mirando los restos de su uniforme del Team Rocket, la tela blanca teñida de marrón con algunas tiras de verde de la hierba que ponía cuando estaba cansada o durante el entrenamiento. Noche, la gran R estilizada en él la hizo apretar un poco los dientes. La tela también tenía pequeños desgarros y rasgaduras cuando las ramas sueltas quedaron atrapadas en la tela mientras se movía.
La camiseta negra que llevaba debajo estaba en un poco mejor estado, sin embargo, dudaba que fuera por más tiempo. Su falda estaba teñida de un color marrón verdoso de la tierra misma, y también estaba hecha jirones con pequeños agujeros y rasgaduras. Si uno miraba lo suficientemente cerca, podía ver la tela azul de lo que había debajo de su falda. Las botas bastante caras que usaba estaban un poco desgastadas, pero aún así se podían usar perfectamente en periodos cortos de tiempo, ya que dolía estarlas puestas por largos periodos de tiempo, y no estaban hechas exactamente para usarse en viajes largos. Sin embargo, para ella, el mayor cambio fue definitivamente su cabello y su rostro. Todavía tenía algunos restos ásperos de líneas de maquillaje, sin ningún kit de maquillaje o herramientas para deshacerse de cualquier exceso de cosas, y en su lugar, tenía algunas manchas alrededor de las mejillas y un poco de sombra de ojos que parecía hacer rastros de lágrimas por la cantidad de llorar que había estado haciendo. Su cabello, que normalmente había estado rizado y peinado en cola de cometa, ahora estaba suelto y tenía un flujo más natural. Su cabello rosa fucsia se ha vuelto un poco más oscuro y mucho más llamativo, y los tintes rojos se han vuelto un poco más claros debido a que es un color artificial. En cierto modo, le gustaba cómo se veía su cabello en este momento, con su cabello fluyendo suavemente hacia la parte baja de su espalda y con algunos flequillos cubriendo uno de sus ojos y fluyendo hacia su pecho, dejando solo un ojo, nariz y labios visibles para los demás, mientras que en el otro lado de su rostro, en realidad había unos mechones más pequeños y delgados que marcaban su rostro. Sin dejar de mirar la R roja estilizada en su camisa, apretó el puño antes de respirar hondo y soltar el gesto. Mirando hacia el Magikarp que todavía la miraba con curiosidad, había decidido lo que estaba haciendo. Mi camino hacia la redención y el perdón comienza ahora. Este nuevo yo me permitirá convertirme en una mejor persona. Pensó para sí misma, quitándose la parte superior, dejándola solo vestida con su camiseta negra ceñida a la piel, echando un último vistazo a la tela. Jessie la arrojó al río con todas sus fuerzas. Plaf tomando una respiración profunda más cuando la prenda de vestir aterrizó en el agua. Jessie dirigió su atención al Magikarp, quien miraba entre ella y la prenda de vestir que había arrojado al agua con confusión. Bueno, ¿quieres, ven conmigo? Le preguntó al Pokémon. ¿Carpe? Magikarp cuestionó, mirando a su alrededor para ver si el humano realmente le estaba hablando. Maniobró rápidamente para ver si había otro Pokémon detrás de él, pero al no ver nada, se volvió hacia el humano. ¿Carp? Cuestionó una vez más, una de sus barbillas moviéndose y apuntándose a sí mismo. Simplemente asintiendo con la cabeza ante la pregunta del Pokémon, Jessie observó con un poco de diversión cómo salía del agua una vez más antes de aterrizar con bastante gracia en el agua, lo que provocó que se ondulara una vez más, lo que también provocó que el reflejo de Jessie desapareciera, mientras lo observaba. Resurgir, se le respondió con, Carp. Carp bien entonces. Ella dijo, sacando una de las pocas Pokébolas de repuesto que tenía en el bolsillo de su falda. Bienvenida al equipo, ya. Dijo, mientras se agachaba y acercaba la Pokébola al Magikarp. Carp gritó, antes de usar la punta de su cuerpo para tocar el botón de la Pokébola, antes de ser envuelto en un rayo rojo y rápidamente absorbido por la Pokébola. No pasó mucho tiempo antes de que la captura fuera exitosa y la Pokébola encajara en su lugar. Jessie soltó rápidamente el Magikarp de nuevo en el agua y observó cómo celebraba nadando en pequeños círculos. Tú y yo, tía, vamos a lugares. ¿Listo para el viaje? Jessie cuestionó a su nuevo Pokémon. Carpe. Tía gritó, la determinación ardiendo brillantemente en sus ojos. Quería estar con su nuevo entrenador y ser lo más fuerte posible para demostrar su valía. Riendo levemente por la actitud, Jessie hizo un gesto con la mano. Vamos, te permitiré nadar hasta que necesite devolverte. Ella habló, antes de comenzar a caminar una vez más, esta vez, con un nuevo compañero, en un Magikarp simple pero leal, que trataría con todo el amor y cuidado que pudiera reunir. Entonces, ¿crees que puedes responder algunas de mis preguntas ahora? Preguntó Naruto, habiéndose instalado dentro del gimnasio de Ciudad Azafrán, que también actuaba como la casa de Sabrina, y también albergaba una habitación de invitados. Era extraño ver que un gimnasio actuaría como un lugar donde la gente desafiaba constantemente a Sabrina a una batalla de Pokémon para ganar la insignia del gimnasio, pero también era extraño saber que este gimnasio también actuaba como un hogar. Claro, no había forma de que alguien pudiera llegar a la parte de la casa, ya que estaba detrás de una de las áreas cerradas al público y solo se le permitía entrar si estaba invitado o tenía permiso. Definitivamente ese no fue el caso en la región de Hoenn. Sí, ahora que estamos fuera del público, puedo hacer todo lo posible para responder cualquier pregunta que tengas. Respondió Sabrina, antes de salir de la pequeña área de la cocina con 2 tazas en las manos y sentarse en la mesa.
haciéndole un gesto a Naruto para que tomara asiento en la suave mesa color lavanda. Bueno, lo primero que quiero saber es qué quieres decir con las visiones que has tenido de mí, cuestionó, tomando asiento en la mesa, antes de ver que Sabrina había colocado una de las tazas frente a él. Mirando dentro de la taza, pudo ver y oler el distintivo aroma del chocolate caliente, incluso tenía un malvavisco. Wow, ella incluso conoce mi bebida favorita. Pensó para sí mismo, un poco sorprendido, pero un poco molesto por el hecho de que ella sabía algo que él no le había dicho a mucha gente antes. Ligeramente ante esa pregunta, Sabrina tomó un sorbo de su bebida, que olía como un ligero olor a tierra, lo que significa que era té verde, y colocó la taza sobre la mesa. Significa que estamos conectados en un sentido, porque estoy más en sintonía con mis poderes, puedo tener visiones, y en los últimos tiempos, te he estado viendo en ellas. Comenzó, antes de fruncir el ceño levemente. Últimamente, he sentido que algo andaba mal, como si pudiera sentir que algo te había pasado. Agregó, mirando a Naruto a los ojos mientras lo hacía. Inclinándose hacia atrás en la silla, Naruto echó un rápido vistazo a su Gardevoir, que estaba levitando ociosamente a 1 pulgada o 2 del suelo, y parecía estar mirando fijamente a Sabrina. Sin embargo, cuando ella pronunció un pequeño trino de su nombre, ella dirigió su atención hacia Naruto, antes de asentir con la cabeza y un pequeño trino de su nombre una vez más. Sabiendo que su Gardevoir sería capaz de saber si alguien le estaba mintiendo con malas intenciones, Naruto tomó este pequeño gesto de ella, sabiendo que Sabrina estaba hablando con la verdad, y por el hecho de que no tenía malas intenciones para él. Si cualquiera de ellos estuviera dentro del ser de Sabrina, entonces Gardevoir habría hecho algo para evitarlo, ya sea teletransportando a Naruto fuera de ahí o atacando a Sabrina. Sí, yo conocía a alguien que me hizo sentir algo. Una chispa, por así decirlo, pero ni siquiera unas horas después, me enteré de que ella era parte del Team Rocket. Desde entonces, me he sentido un poco traicionado. Y algo perdido con lo que siento por ella. Reveló, sintiendo que podía confiar plenamente en Sabrina, aunque en realidad no la conocía. Era como si su cuerpo lo obligara a hacerlo. Asintiendo con la cabeza ante eso, Sabrina tenía el ceño fruncido, ahora sabiendo lo que había sucedido y por qué su destinada se sentía de esta manera. Parece que esta chispa que sentiste era alguien que eventualmente se convertirá en cerrar con. Lo sé, porque tuve el mismo sentimiento cuando te vi por primera vez en una visión. Agregó, haciendo todo lo posible para tranquilizarlo, aunque no tenía experiencia real con ese tipo de cosas. Ya veo, murmuró Naruto, sus ojos se nublaron un poco al recordar la sensación que tuvo su cuerpo cuando conoció a Giselle por primera vez. De repente sintió que algo entraba en contacto con su hombro. Mirando por el rabillo del ojo, vio que Yuki había puesto una mano sobre su hombro y le envió una mirada tranquilizadora mientras también le enviaba un pequeño pulso. Sonriéndole levemente, tomó suavemente su mano entre las suyas, agradeciéndole en silencio lo que acababa de hacer. Mientras tanto, Sabrina miró la muestra de afecto entre los dos y una pequeña sonrisa se fumó en su rostro. Ahora sabía por qué Gardevoir aparecía en algunas de sus visiones junto a Naruto. Parecía que había un profundo amor y una comprensión muy profunda entre los dos, y no le sorprendería ver que se convertirían en algo más que entrenadores y Pokémon. Volviendo su atención hacia Sabrina, no pudo evitar preguntar algo que lo había estado molestando. Entonces, ¿cómo supiste que me gustaba el chocolate caliente con un solo malvavisco? Sabrina parpadeó un par de veces, antes de reírse levemente, algo que la gente encontraría extraño, considerando la reputación que había construido a lo largo de los años. Esperaba otra pregunta que probablemente fuera más seria de lo que él acababa de hacer. Piénsalo. A medida que la conexión se fortalece, cuanto más tiempo pasamos juntos y más abiertos a lo que está sucediendo, más puedes aprender sobre alguien. Ella le reveló, mostrando una pequeña sonrisa burlona en su dirección, aunque no será nada profundamente personal, solo algunos pequeños hechos sobre alguien. Ella agregó, al ver que él parecía tensarse un poco con lo que acababa de revelarle, si te esforzaste lo suficiente, probablemente también puedas aprender algo sobre mí. Relajándose ligeramente mientras ella entraba en más detalles y explicaba que nada demasiado personal podría filtrarse a través de esta conexión que tenían, echó una mirada ociosa más a Gardevoir, quien asintió con la cabeza. Correcto, murmuró, antes de respirar hondo, y cerrar los ojos, haciendo todo lo posible por enfocarse y concentrarse en Sabrina, para tratar de ver si podía aprender algo sobre ella. Sin embargo, unos momentos después, Naruto suspiró para sí mismo mientras abría los ojos. No pude. Habló, un poco deprimido porque no podía hacer algo así. Ya me lo imaginaba. Sabrina habló, sin embargo, agregó rápidamente para evitar cualquier malentendido. Es solo que no tienes ninguna práctica formal con el uso de tus poderes. ¿Verdad? Aunque,
Ella no pudo evitar preguntar al final. Bueno. Siempre pude leer a la gente un poco mejor que la mayoría, y parece que entiendo a Pokémon y lo que sienten, no perfectamente, pero en general entendí lo que sentían. Naruto reveló. Sacudiendo ligeramente la cabeza ante eso, Sabrina le respondió a Naruto: Naruto, lo que eso significa es que no tienes un tipo de poder físico, sino que el tuyo es más emocional y espiritual. Muchas personas, incluso después de años de intentarlo, no pueden entender Pokémon tan profundamente, y ser capaz de leer a las personas, y ya sea lo que hace su cuerpo o leer las emociones, es un nivel más alto de empatía que la mayoría de las personas podría lograr en su vida. Inclinándose hacia atrás en su silla una vez más, Naruto no pudo evitar tener recuerdos al frente de su mente. Siempre le había parecido extraño cómo casi podía saber si alguien era confiable o no con solo mirarlos, y si tenía una sola conversación con ellos, se solidificaría en su mente. Sin embargo, los recuerdos de poder conectarse, jugar e incluso ganarse la confianza de otros Pokémon, incluso aquellos que nunca había conocido hasta ese momento, era algo que siempre había estado en el fondo de su mente. ¿Cómo fue exactamente capaz de tener una ligera comprensión de lo que sentían los Pokémon? ¿Cómo pudo ganarse la confianza de algunos Pokémon tan rápido, a pesar de no haberlos conocido nunca? Veo que estás recordando algunas veces que estás haciendo tú misma. ¿Pregunta? Sabrina habló, sacando a Naruto de sus pensamientos. Asintiendo con la cabeza, Naruto le respondió a Sabrina: de hecho, solo estaba recordando los tiempos en que era más joven y cosas como esta sucedieron sin que yo supiera lo que realmente estaba sucediendo. Dando una mirada más alrededor del área, finalmente preguntó: ¿es esa una de las razones por las que me ofreciste un lugar aquí? Él cuestionó. Sí, a pesar de que estamos conectados así, no quiero forzar nada, quiero ver si esto puede evolucionar más cuando nos sintamos más cómodos el uno con el otro. Sabrina dijo, queriendo dejar en claro que no estaba tratando de forzar a Naruto con esta conexión que tenían. Sin embargo, también quería ofrecerte la oportunidad de obtener una mejor comprensión y mejorar tus poderes. Agregó, dejando la oferta sobre la mesa para Naruto. Tarareando un poco, Naruto una vez más volvió su atención hacia Gardevoir, antes de tener una conversación silenciosa con simples gestos con sus manos y mirándose a los ojos, como si estuvieran mirando el alma del otro. Gardevoir trinó, sonriendo levemente mientras lo hacía, antes de volver su atención hacia Sabrina y darle una mirada bastante dura. Ella gritó, sus ojos comenzaron a brillar con poder, casi como si estuviera amenazando a Sabrina para asegurarse de que no dañaría a Naruto. Al ver que Gardevoir emitía una amenaza cuyo significado no podía precisar, simplemente levantó las manos en el aire para tratar de aplacar la ira de los Pokémon. Oye, no te preocupes, Yuki. Naruto habló, suavemente, frotando uno de los brazos de Gardevoir de manera tranquilizadora. Sabrina habló, volviendo su atención hacia ella. Una vez que Sabrina apartó los ojos de Gardevoir y los miró a él, le dio una pequeña sonrisa. Sus ojos brillaban un poco más. Sería un honor si pudieras ayudarme. Él dijo. Asintiendo con la cabeza ante eso, Sabrina echó un vistazo rápido al reloj de pie que estaba a unos metros de la mesa de color lavanda pálido. Viendo que se estaba haciendo tarde en la noche, volvió su atención hacia Naruto. Bien. Nosotros comenzará mañana. Ella dijo, antes de tomar otro sorbo de su bebida. Prepararé la habitación de invitados para que te quedes. Siéntete como en casa. Dijo, inclinando ligeramente la cabeza hacia Naruto y Gardevoir, antes de irse a hacer lo que tenía que hacer. Con Sabrina ahora fuera de su línea de visión, Naruto tomó suavemente la mano de Gardevoir con la suya. Bueno, parece que nos quedaremos aquí por un tiempo. Habló, antes de levantarse de la silla. ¿Quieres echar un vistazo al lugar? Preguntó. Ella trinó, asintiendo con la cabeza ante eso. Quería explorar el lugar que sería su nuevo hogar en el futuro